Liora caminaba con la espalda recta entre columnas de mármol y tapices bordados que celebraban hazañas de hombres que ya no importaban. Cada paso sobre el suelo bruñido era un recordatorio cruel de su desgracia, una princesa sin promesa de unión, rechazada por cada príncipe que soñó alguna vez con besar su corona, hasta que la vieron de cerca y la despreciaron como si su linaje fuera podredumbre. Las risas veladas se mezclaban con el repicar de copas en manos de nobles aburridos. Algunos cuchicheaban detrás de abanicos enjollados, otros lanzaban miradas de lástima que quemaban más que cualquier insulto. Liora había aprendido a sostener la cabeza en alto, a contener la furia detrás de labios que parecían esculpidos para sonreír aunque dolieran. Fue entonces cuando sintió una mirada diferente, fija, casi insolente por su sinceridad. Se detuvo junto a una columna, fingiendo revisar la delicada pulsera de oro que cubría la cicatriz de una quemadura antigua. No necesitaba voltear para saber quién la observaba: Darío, el soldado humano al que todos evitaban nombrar, el extranjero que había llegado como pago de guerra y que, en lugar de rogar por su regreso a la tierra, había jurado lealtad a su imperio con un silencio feroz. «Princesa», susurró una dama a su lado, obligándola a parpadear para romper el hechizo de esos ojos que la seguían como un ancla. «¿Desea un poco de agua?». Liora rechazó el vaso con un gesto suave y retomó el paso, pero sus piernas la traicionaban. Un crujido de telas y joyas rompió la calma del salón cuando, sin pensarlo, cambió de dirección y se encaminó directamente hacia el centinela que nadie osaba interrumpir en su puesto. Darío no se movió cuando ella se detuvo frente a él. Solo su mirada descendió por un instante, hasta su garganta desnuda, hasta la curva vulnerable bajo la joya imperial que marcaba su pertenencia a la familia real. Cuando alzó la vista de nuevo, Liora sintió que su respiración se convertía en un rezo contenido. «Todos se burlan de mí», susurró. Sabía que no debía hablarle así, a solas, sin testigos. Si alguien la veía, pero ya no importaba. «Me desprecian. Me llaman defectuosa, maldita, una rama seca en un árbol de oro». Darío ladeó apenas la cabeza. Su mano, fuerte y endurecida por la espada, permanecía firme sobre la empuñadura. Parecía una estatua viva. Pero sus ojos, sus ojos brillaban como brasas que no pedían permiso para arder. «¿Y qué desea de mí, princesa?». Su voz era grave, áspera, y sin embargo acariciaba cada sílaba como si ella fuera frágil cristal. Liora respiró hondo. Un segundo de cordura quiso hacerla volver a la multitud, a su papel de hija obediente, de carne de burla. Pero estaba tan cansada de ser nadie para todos. «Quiero», empezó a decir, tragándose la vergüenza, el miedo y el peso de su rango. «Si nadie me quiere, si para ellos soy solo desperdicio, entonces quiero ser tuya. Solo tuya». El silencio que siguió pareció congelar todo el aire entre sus labios y su piel. Darío bajó la vista a sus manos, luego a sus ojos, luego a sus labios partidos de contener gritos y llantos secretos. «Si lo dices en serio, princesa», murmuró. «Si de verdad me escoges a mí, que no tengo tierra, ni corona, ni título». Ella no lo dejó terminar. Tomó su rostro entre sus manos frías, sintió su barba rasposa contra la suavidad de sus palmas. Nadie más la había dejado tocarse sin permiso de un protocolo. Nadie más la había mirado como una mujer, no como un precio a negociar. «Te escojo a ti, Darío». Su voz era un temblor, un desafío, una plegaria y una promesa al mismo tiempo. «Sé mi esposo». Un rumor de pasos se escuchó a lo lejos, pero para Liora y Darío el mundo se redujo a ese instante robado. La punta de sus dedos rozó su nuca, y él cerró los ojos un segundo, como si recibiera una bendición. «Entonces ya no serás de nadie más», juró él, su voz ardiendo como una llama guardada demasiado tiempo. «Serás mía, princesa. Desde hoy, para siempre». Y aunque aún no la había besado, Liora sintió que, por primera vez en su vida, su corazón palpitaba para algo que valía la pena defender. La noche cayó sobre la capital imperial como un manto de terciopelo manchado de rumores. Liora, aún envuelta en el vestido que tantas veces había sentido como una jaula de seda, se encontraba de pie en la terraza más alta del palacio abandonado. Detrás de ella, Darío cerró la puerta de madera con un solo giro de muñeca y un susurro de acero invisible. Había asegurado que nadie pudiera irrumpir en su momento. El viento alzaba mechones sueltos del cabello de Liora y se llevaba con ellos la fragancia de sus perfumes reales, reemplazándola por el aroma de su propia piel, pura, sin adornos. Darío la observó desde unos pasos de distancia, permitiéndose grabar cada curva, cada sombra en su rostro endurecido por la vergüenza que cargaba. Ella se giró lentamente, sosteniendo la copa de vino que él mismo le había ofrecido al llevarla allí,
lejos de los murmullos y ojos venenosos. Las luces de la ciudad chispeaban abajo como un mar de luciérnagas hambrientas de tragedias ajenas. Cuando era niña, dijo ella, con la voz apenas más alta que el susurro de las hojas, soñaba con un salón lleno de flores y promesas. Con un esposo elegido por amor, no por deber. Darío se aproximó sin apresurarse. Cada paso suyo resonaba sobre las baldosas, poderoso y protector. Se detuvo a un brazo de distancia, tan cerca que Liora sintió su calor envolverla y alejar el frío de la noche. ¿Y qué sueñas ahora?, preguntó, con la voz rasgada de emoción contenida. Ella levantó la copa y la giró, viendo la luna reflejarse en el vino rojo. Sus ojos, todavía hinchados por el llanto que no se permitió en público, lo buscaron con una fragilidad que hubiera hecho reír a sus pretendientes, pero que en Darío solo encendía la rabia por todos los que la habían hecho dudar de su valor. Ahora sueño contigo. Sueño con tus manos cubriéndome cuando todos me den la espalda. Sueño con abrir los ojos y saber que ya no soy una carga para nadie, sino un tesoro tuyo. Un secreto que nadie podrá manchar. Darío sonrió, y la dureza de su rostro se quebró apenas lo suficiente para que Liora viera al hombre, no al soldado. Dio un paso más y tomó la copa de sus manos. Bebió de ella, sin apartar la mirada, y luego la dejó a un lado, para poder sostenerle el rostro con ambas palmas callosas. No eres un secreto, Liora. Eres un milagro que no pienso esconder. No dejaré que vuelvas a bajar la cabeza por criaturas que ni siquiera merecen pronunciar tu nombre. Sus palabras ardieron más que el vino. Liora, temblorosa, colocó sus manos sobre el pecho de Darío, sintiendo los latidos furiosos bajo la tela bastarda de su uniforme reciclado. Allí, contra su pecho, no era princesa ni escoria imperial, era solo mujer. Su mujer. Mañana hablarán de mí, dijo ella, con un nudo de risa rota en la garganta. Dirán que un humano me corrompió, que caí tan bajo que me entregué a tu cama. Darío bajó su frente hasta rozar la de ella. Su respiración se mezcló con la de Liora, suave, cálida, envolvente. Que hablen. Que digan lo que quieran. Nadie volverá a decidir quién eres, Liora. Solo tú. Y yo, si me dejas. Las manos de Liora se deslizaron hasta su nuca. Sus labios rozaron los de Darío apenas, como una confesión robada a un dios que nunca la había escuchado antes. Se aferró a él, como si todo su reino estuviera contenido en ese abrazo. No me dejes sola esta noche, rogó, sin titubear, sin miedos, sin el veneno de la vergüenza. Quédate conmigo, humano mío. Enséñame a recordar lo que es ser deseada por alguien que no teme ensuciarse las manos por mí. Darío no respondió con palabras. La alzó en sus brazos como quien protege un relicario y la llevó dentro, cerrando la terraza y el murmullo del mundo tras ellos. Liora escondió su rostro en su cuello, respirando su olor a hierro, sudor y lealtad, mientras por primera vez entendía que el amor no siempre brilla como el oro, a veces late en la piel áspera y la voz rota de un hombre dispuesto a morir antes que dejarte caer. La madrugada encontró a Liora despierta, sentada en el borde de la cama improvisada que Darío había dispuesto para ella en aquella habitación despojada de lujos, con solo un brasero encendido y mantas vastas que, sin embargo, le parecían un trono de seda mientras se la abrazara. Las sombras jugaban en las paredes agrietadas mientras sus pensamientos danzaban como fantasmas inquietos. A su lado, Darío dormía sin permitir que su espada se apartara de su alcance. Su respiración era profunda, poderosa, recordándole a Liora que ya no estaba sola ni indefensa entre enemigos que vestían coronas. Cuando una ráfaga fría la obligó a cubrirse mejor, escuchó el murmullo de voces fuera de la puerta. Sabía que no era la servidumbre ni los centinelas oficiales, eran emisarios disfrazados de cortesanos, portadores de veneno envuelto en palabras dulces. La noticia de su unión ilícita con el soldado humano se había expandido por todos los corredores como un incendio imposible de sofocar. Respiró hondo, mirando el perfil de Darío bajo la luz temblorosa. Sus cicatrices, esas que para otros eran motivo de rechazo y burla, a ella le parecían la prueba de que el hombre ante ella era carne viva, no una máscara decorada de promesas vacías. Acarició su mejilla, despertándolo con la suavidad de quien sabe que un guerrero jamás debe ser sacudido bruscamente. Darío abrió los ojos de inmediato, su instinto de protector intacto. En cuanto la vio, su expresión cambió de alerta a calma. «Están aquí», murmuró Liora, sin necesidad de gritar ni temer ser escuchada por oídos traicioneros. «Vienen a exigirme que te entregue, que firme una carta negándote, renunciando a ti y a esta locura que dicen que mancha mi nombre». Darío no se sorprendió. Se sentó, dejando que la manta cayera por su torso musculoso, marcado por años de batalla y humillación.
Tomó su rostro con ambas manos, haciéndola sentir que ni 100 puertas derribadas podrían separarlos. Que lo intenten. Si me quieren muerto tendrán que ensuciar sus túnicas con mi sangre. Si quieren arrancarte de mis brazos, deberán quebrar cada hueso que me sostiene de pie. Ella negó con la cabeza, y por un momento la princesa débil volvió a asomar en su mirada. Pero solo un instante, la mujer que había nacido en sus brazos volvió a enderezar la espalda. No quiero que mueras por mí. Si intentan apartarte, quiero pelear contigo, no detrás de ti. Quiero aprender a ser fuerte, no a esconderme. Las palabras parecieron encender algo primitivo en Darío. Se levantó, caminó hasta un arcón de madera casi podrido y sacó de él un peto de cuero reforzado, unas grebas abolladas y 2 dagas melladas, vestigios de alguna campaña olvidada. Ponte esto. Hoy dejarás de ser la princesa que suplica amor. Serás mi esposa y mi igual ante cualquiera que tenga el valor de llamar a la puerta. Mientras Liora se ajustaba las correas, sus dedos temblaban entre la emoción y el miedo. Nunca había vestido armadura. Nunca había sentido el peso del metal sobre sus costillas, ni el filo de un arma acariciar la palma de su mano. Darío la ayudó a ajustar cada pieza, sus dedos quemándola de ternura y determinación. Cuando terminó, la miró como si estuviera ante la diosa de una guerra justa y necesaria. No importa lo que digan. No importa lo que envíen contra nosotros. A partir de ahora no hay trono, ni linaje, ni blasón más alto que este juramento. Si muero, lo haré a tu lado. Si vivimos, será libres. Un puño golpeó la puerta con violencia, seguido de un grito autoritario que exigía obediencia imperial. Liora respiró profundo, sintió el cuero apretarle el pecho y la empuñadura de la daga besarle el muslo. Se giró hacia su esposo, sin tiara ni protocolo que la encadenara. Estoy lista, Darío. Que entren, que hablen, que amenacen. Pero esta vez, nadie decidirá por mí. Él asintió, orgulloso como un rey sin corona. Tomó su espada y se colocó a su lado, hombro con hombro. Entonces que se abran las puertas. Que vean lo que jamás podrán doblegar. Y mientras el pestillo cedía, Liora supo que el miedo ya no era su carcelero, sino su fuego para conquistar el mundo junto a su mano. El frío del pasillo se coló en la habitación apenas la puerta se abrió con un chirrido largo, cargado de tensión. 3 figuras cruzaron el umbral, el consejero imperial Tadeo, vestido con su manto azul de autoridad. Tras él, 2 soldados de la Guardia Real, con lanzas de punta negra y rostros más pálidos de lo que pretendían. Entre los 4 muros de piedra se sintió de pronto el peso de la historia, de la traición disfrazada de protocolo. Liora permaneció erguida, enfundada en la armadura tosca que Darío le había preparado. Cada hebilla ajustada a su cintura, cada placa protegiendo su pecho, pesaba como una promesa, ya no volvería a ser flor de invernadero. A su lado, Darío sostenía su espada con la punta apenas rozando el suelo, como si retara a cualquiera a dar un paso en falso. Tadeo se aclaró la garganta y avanzó un paso, sosteniendo un rollo de pergamino sellado con cera púrpura. Su voz era la misma que usaba para mentir en banquetes y besar anillos de señores que despreciaba en secreto. Princesa Liora, traigo un mandato de la Cámara de Sangre, debe abandonar de inmediato a este hombre indigno, cederse a la custodia del Alto Consejo y presentarse en audiencia pública para declarar nulidad de toda promesa que haya pronunciado sin consentimiento imperial. Las palabras rebotaron en las paredes, cada sílaba cargada de veneno. Liora sintió una oleada de furia empujándole el corazón contra las costillas. Miró a Darío de reojo, él permanecía tan inmóvil como un obelisco de carne y hierro, pero bajo su calma brillaba un volcán latente. No pienso renunciar a nada. Mi voluntad no es moneda para que la Cámara la reparta entre parásitos que nunca sangraron por mí. Si quieren arrebatarme lo que es mío, tendrán que mirar a los ojos al hombre que se atrevió a amarme cuando nadie más tuvo valor. Tadeo palideció, pero no retrocedió. Levantó la mano y uno de los guardias dio un paso al frente, apuntando la lanza directo al pecho de Darío. El soldado humano no parpadeó. Flexionó apenas las piernas, giró la muñeca y levantó la espada como un fragmento de tormenta a punto de desatarse. Entonces ocurrió lo que ni Tadeo ni los cortesanos cobardes habrían previsto. Liora colocó su mano enguantada sobre la lanza enemiga y la empujó a un lado con un solo golpe, tan rápido y firme que el soldado tropezó, sorprendido de que unos dedos tan delicados le arrebataran autoridad con un simple gesto. Si alguno osa tocarlo, me tocará a mí primero. Y juro por la corona que desprecio que si uno solo de sus filos roza su piel, arranco la garganta del responsable con mis propias manos. Darío sintió un temblor de orgullo, casi de ternura, bajo la tensión de sus músculos listos para el combate. Se giró hacia ella un segundo,
encontrando en sus ojos la misma fiereza que él llevaba tatuada en la espalda, entre cicatrices de batallas ganadas y cadenas rotas. Tadeo respiró hondo, buscando el último resto de dignidad en su voz. Princesa Liora, este acto puede costarle el exilio. Puede perder su derecho a la sucesión. Puede perder su apellido, su rango, su protección. Ella dio un paso al frente, hasta que la punta de su nariz casi rozó la frente sudorosa del consejero. Habló tan bajo que el silencio se hizo reverencia. Ya lo perdí todo cuando me negaron amor. Hoy gano algo mejor, mi libertad. Y a este hombre. Sin esperar permiso, dio media vuelta y se plantó junto a Darío, su daga desenvainada por primera vez no como adorno sino como extensión de su furia. El soldado que sostenía la lanza retrocedió, su coraje evaporándose frente a una mujer que ya no era princesa ni esposa sumisa, sino loba defendiendo su territorio. Tadeo entendió, demasiado tarde, que la semilla de rebelión ya estaba sembrada. Darío, sintiendo el temblor vibrar entre su espada y su pecho, murmuró tan solo para ella. Me haré digno de cada palabra que acabas de escupir en sus caras. Ella le respondió sin mirarlo, enfocada en el enemigo. Y yo seré digna de cada gota de tu sangre, si es que se atreven a derramarla. Así, hombro con hombro, expulsaron al emisario, sellaron la puerta con muebles y candelabros, y por primera vez la fortaleza imperial fue menos prisión y más madriguera de dos bestias dispuestas a defenderse hasta su último aliento. En el eco lejano de pasos cobardes, Liora sintió en su lengua el sabor de la guerra. Y le supo dulce. El sol aún no había trepado por completo sobre los muros del palacio cuando el estruendo de tambores de guerra quebró la calma que quedaba en los pasillos. Liora ajustó la correa de su armadura, apretando los dientes cada vez que el cuero rozaba la herida mal cerrada en su cadera. A su alrededor, el eco de órdenes se mezclaba con gritos de confusión. Algunos criados huían despavoridos, otros, en secreto leales a ella, traían vendas, agua y un puñado de armas viejas como su esperanza. Darío la observaba mientras organizaba a media docena de hombres y mujeres, antiguos sirvientes y guardias menores que no habían jurado fidelidad a la cámara, sino a la vida que ella les había dado cuando nadie más los veía. Entre todos reforzaron puertas, empujaron muebles para bloquear entradas y colocaron trampas improvisadas con vidrios rotos y ollas de aceite hirviendo. Cuando uno de los vigías anunció entre jadeos que una columna de lanceros avanzaba por el patio principal, Darío se acercó a Liora, deteniéndose a un palmo de ella. Sus ojos recorrían cada hebilla suelta, cada grieta de su coraza. Sus manos, tan firmes como cuando la acariciaban, ahora temblaban de urgencia mientras acomodaban la hombrera desplazada. No me mires como si fuera de cristal, pidió Liora con una sonrisa ladeada. No estoy rota, Darío. Estoy más viva que nunca. Él contuvo una carcajada amarga. Acarició el casco improvisado que ella llevaba bajo el brazo y lo colocó con suavidad sobre su cabeza, acomodando los mechones rebeldes que se escapaban de la trenza. Si muero hoy, que sea mirando como reina sobre sus ruinas. Si vives, que sea recordando que te juré un amor que no teme pudrirse bajo tierra contigo. Ella se puso de puntas, rozó sus labios apenas, suficiente para inhalar su fuego y dejarle un temblor clavado en la lengua. Se giró justo cuando uno de sus leales, un muchacho famélico llamado Aurelio, anunció que los primeros lanceros habían roto el portón sur. No esperó a que Darío diera una orden. Con un grito gutural, levantó su daga y avanzó entre corredores atestados de tapices rasgados, columnas resquebrajadas y antorchas caídas. Su respiración sonaba como un tambor en su propia cabeza, ni los insultos ni la traición dolían más que la certeza de que por fin peleaba por sí misma. Al girar en uno de los pasillos laterales, dos soldados de la cámara, vestidos con armaduras brillantes, la reconocieron demasiado tarde. Uno alzó la espada, confiado en su fuerza superior. Liora rodó bajo su tajo, se impulsó sobre una rodilla y hundió su hoja en la ingle del enemigo, arrancándole un alarido que se apagó en un estertor húmedo. El otro trató de sujetarla por la espalda, pero Darío apareció, tan rápido como un lobo, derribándolo de un codazo y rematándolo con un corte seco en la garganta. La sangre manchó la armadura de Liora y su rostro, pero ni pestañeó. Se giró hacia su mano, respirando con violencia, la adrenalina transformando cada fibra de miedo en deseo de seguir viva. Ven conmigo, le dijo Darío, señalando un pasillo angosto que conducía directo a la escalinata principal. Desde allí dominarían la vista de todo el salón de recepciones, convertido ahora en campo de batalla improvisado. Avanzaron pegados a las paredes. Cada puerta cerrada era una amenaza, cada grito a lo lejos podía ser un aliado caído o un traidor derrotado.
Las antorchas se apagaban con el viento helado que se filtraba por las rendijas abiertas por los arietes enemigos. Al llegar a la baranda del piso superior, Liora vio el caos extendido como un tapiz de muerte. Decenas de soldados imperiales avanzaban pisoteando cadáveres de sirvientes que ella misma había alimentado en noches de hambre. Reconoció a Tadeo, el consejero cobarde, escudado detrás de un trío de guardias pesados mientras señalaba hacia su posición, vociferando órdenes con la voz quebrada de un hombre que creía controlar el destino ajeno. Se giró hacia Darío, que limpiaba su espada con un jirón de cortina arrancado del suelo. Tienes razón. Hoy no hay linaje, ni leyes. Hoy hay guerra y amor. No me dejes pelear sola. Darío sonrió, con los labios partidos y el sudor resbalando por su cuello. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos manchados de sangre con los de ella. Ni un paso atrás, Liora. Ni un latido sin ti. Y juntos saltaron por la baranda, rugiendo su desafío, lanzándose sobre los traidores como dos fauces hambrientas de justicia y libertad. El estrépito de sus armas fundió el miedo de los leales en coraje, y el de sus enemigos en la certeza de que aquella princesa repudiada ya no imploraba piedad, repartía muerte y esperanza, de la mano del humano que convirtió la vergüenza en corona de fuego. El rugido del combate retumbaba por cada arco de piedra, cada columna derribada, cada vitral hecho trizas. Liora sentía como su brazo ardía de tanto blandir la daga, la muñeca rígida por el retroceso de cada bloqueo, cada estocada que encontraba carne y armadura enemiga. Entre tajos y empujones, podía distinguir a Darío, convertido en una tormenta humana, derribando lanzas, partiendo escudos con la misma fiereza con la que, días atrás, la sostuvo entre sus brazos como a lo más frágil y valioso de su universo. Un guardia real, de armadura negra y capa bordada con hilos dorados, se plantó ante ella en mitad del salón principal, con una espada ancha que parecía un muro de acero. Liora jadeó, sintiendo su brazo temblar. Pero detrás de ella escuchó el paso firme de Darío. No hacía falta hablar, sabía que estaba allí, que no permitiría que ni un filo la tocara sin pagar su precio. El guardia cargó con un rugido animal, y Liora rodó a un lado, rodilla raspada, vestido convertido en jirones bajo la coraza. Darío bloqueó la embestida con un crujido de metal contra metal. La vibración le subió por ambos brazos, encendiendo viejas cicatrices que supo ignorar mientras, con un grito, empujaba al hombre hacia atrás, justo a la distancia justa para que Liora se lanzara, daga en mano, y hundiera la hoja hasta el mango en la unión del cuello y la hombrera del invasor. Sintió la sangre tibia en la mano. Sintió el peso muerto desplomarse a sus pies. Y sintió que el miedo, aquel monstruo antiguo, se disolvía bajo su respiración entrecortada. Darío le apartó un mechón empapado en sudor y polvo. Sus ojos se clavaron en los suyos, fieros y dulces a la vez. «Estás viva. Y no voy a morir hoy», respondió ella, y lo besó rápido, apenas un roce de labios antes de escuchar otro grito. Tadeo, el cobarde convertido en general improvisado, trataba de huir, arrastrando su manto azul entre charcos de sangre. «No se atreva a escapar», gritó Liora, levantando su voz con la fuerza de una trompeta que silenciaba hasta el eco de los tambores de guerra. «Este palacio ya no pertenece a traidores ni a consejos podridos. Pertenece a quienes pelearon por amor». Darío le ofreció su mano. Juntos avanzaron sobre el mármol roto, rodeando columnas caídas y cuerpos que nunca volverían a conspirar contra ellos. Tadeo tropezó, suplicó, lloriqueó que era todo un malentendido, que todo lo hizo por proteger el linaje imperial. Liora se detuvo frente a él, la daga aún goteando. Lo miró a los ojos, vio miedo, ruina y la nada que era su autoridad desnuda de títulos. No le dedicó más palabras. Le dio la espalda. Darío lo empujó hacia un par de antiguos criados que, armados con lanzas de madera, entendieron la orden sin escucharla. El consejero viviría, pero desterrado, caminando por aldeas polvorientas como ejemplo de lo que ocurre con quienes venden promesas y destruyen hogares. Cuando todo cayó, cuando solo se escuchaban respiraciones, sollozos de victoria y el chisporroteo de antorchas nuevas encendidas, Liora se volvió hacia su gente, sirvientes manchados de sangre, guardias sin rango, cocineros que habían empuñado cuchillos de cocina para defenderla. «Hoy nadie es esclavo», gritó, con la voz ronca pero firme. «No más cadenas, no más tronos de oro con cimientos podridos. Este reino será nuestro porque lo defendimos con nuestras manos, no con mentiras ni sellos de cera». Los vítores llenaron el salón. Darío la levantó en brazos, ignorando las heridas frescas que manchaban su propia armadura improvisada. Ella rodeó su cuello, riendo, llorando, sintiendo por primera vez el peso dulce de la libertad. La llevó hasta el trono roto, ese símbolo vacío convertido ahora en asiento de dos cuerpos que no necesitaban corona para reinar.
Se sentó, sentándola sobre sus rodillas, rodeándola con sus brazos mientras el pueblo improvisaba una guardia de honor con lanzas alzadas. Respiraron juntos. Respiraron por primera vez como iguales, como marido y esposa, como los nuevos fundadores de un reino nacido no del miedo, sino del amor blindado por acero y heridas compartidas. Prométeme algo, murmuró Liora, pegando su frente a la de Darío. Lo que quieras, reina mía. Que si algún día intento gobernar con miedo, o dejo que estos muros me encierren de nuevo, me recuerdes esta noche. Recuérdame que fui loba, que fui fuego, que fui tuya sin cadenas. Darío la besó despacio, dejando que su sabor desplazara fantasmas y susurros de traición. Te lo juro por cada gota de mi sangre. Mientras viva, tú serás Liora la invencible. Y afuera, mientras el amanecer rompía la neblina y el primer canto de victoria se elevaba entre los nuevos libres, el reino supo que la princesa rechazada había encontrado a su rey. Y que juntos, la corona jamás volvería a ser un peso, sino un legado de amor y fuerza que ni 1000 conspiraciones podrían arrebatarles.